La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. De la mañana con 21 minutos, tengo el gusto de recibir esta mañana aquí en cabina de Zona 3 al maestro Flavio Bernal Quesada. Él es el secretario general de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Flavio, bienvenido, muy buenos días. Pablo, muchas gracias. Gracias a todos tus radioescuchas por este espacio que nos dan, este micrófono, para hablar sobre temas fundamentales de Jalisco, temas fundamentales de México y que tienen que ver primero en dos vías, con las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro estado, y tiene que ver también con la educación, con los maestros, que también somos maestros en Jalisco, de nuestro estado y de nuestro México. ¿Por qué no iniciamos, Flavio? Porque nos expliques cómo está organizado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entiendo que hay dos secciones que tienen presencia en el estado de Jalisco, para saber cómo se organizan los maestros a nivel nacional y en nuestro estado. A nivel nacional somos un sindicato grande, dividido en las 32 entidades del país, en algunas con secciones federales únicas, otros como Jalisco, que tiene secciones de maestros federalizados, que es el caso de la sección 16, y otros con maestros estatales, que es el caso de la sección 47. Sin embargo, pudieras tú pensar que somos diferentes. Por el contrario, todos somos trabajadores de la educación y todos tenemos el mismo objetivo. Quizá la vida en algún momento dado nos llevó a elegir entre ser en algún tiempo maestros federales, hoy federalizados, o maestro estatal. Pero el objetivo es el mismo, la educación en Jalisco. Entonces, la sección 16, de la cual tú eres el líder, Flavio, aglutina a los maestros federalizados y la 47 solamente a los estatales. Es así correcto, como están organizados. Es correcto, ¿no? Así es. Bien, te preguntaría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación parecía ser el único organismo sindical de los maestros con fuerte presencia en Jalisco. De repente, sorpresivamente, cuando menos para algunos de nosotros, vimos la presencia de algunos grupos magisteriales que se manifestaron en contra de la reforma educativa federal en Guadalajara, en estas 3 marchas creo que llevan ahí de la Glorieta de la Normal a Palacio de Gobierno. ¿Estos grupos de dónde provienen y qué sindicato es? Porque según trascendió, este movimiento que se autonombra Bases Magisteriales, si no me equivoco, es una escisión del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Es correcta esta visión? Bueno, vamos planteando primero que el Sindicato Nacional es unitario. Y dentro de él y dentro de Jalisco confieren muchas corrientes ideológicas o grupos también que nos manifestamos al interior. La parte mayoritaria o el grupo mayoritario, que somos los institucionales, que hemos venido trabajando del lado de las instituciones, bueno, aquí están los resultados. Hay compañeros que en algún momento no piensan igual que nosotros, sin embargo, pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no tienen más que otra estrategia para llevar a cabo o dar a conocer su posicionamiento frente a temas como puedan ser la reforma educativa. El sindicato es plural, es un frente plural en donde caben todas las corrientes ideológicas, siempre y cuando nos mantengamos en un principio, el principio de la unidad. Podemos pensar diferente, podemos actuar diferente, pero lo que no podemos es vulnerar la unidad nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay compañeros, hay voces que se han expresado, hay voces que han salido a manifestarse, pero también creo que hay mucha desinformación al respecto, hay dudas, hay incertidumbres, hay temores frente a una reforma educativa en la cual a nosotros nos está dando un mandato, el de ir a informar a todos los trabajadores de la educación sobre la reforma educativa, de ir a decirle al trabajador de la educación dos cosas fundamentales, Dos cosas fundamentales que por ese micrófono y a los maestros o a los trabajadores que me están escuchando, dejárselos muy puntual. Primero, nadie, ni la reforma, ni nadie
va a perder su empleo, como se les ha dicho. Por el contrario, están garantizados todos los derechos de los trabajadores de la educación. La misma reforma lo establece. Por consiguiente, nadie va a perder ningún derecho ya adquirido dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con esto ustedes no se oponen a la reforma educativa federal, al revés, apoyan la misma en torno a la evaluación y a la productividad de los maestros. El Sindicato Nacional, yo creo que vale la pena hacer esta diferenciación, pues se ha mantenido con una responsabilidad frente a sus alumnos, frente al sistema educativo nacional, con sus escuelas, brindando clases a los estudiantes. Algunos otros maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay que hacer esta diferenciación muy importante, son quienes han mantenido, por ejemplo, en Oaxaca, si no mal recuerdo, ya con 22 días de inasistencias de maestros a los centros escolares. Yo no diría 22 días, Pablo. Yo diría más de 20 años, llevando esta práctica en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, y llevando a los índices y a los estándares que tiene Oaxaca, Guerrero y Chiapas a nivel nacional, en los índices de pobreza, en los índices de calidad educativa, en los índices de productividad. Revisémoslo, cómo están esos estados. O sea, no son 22 días. Son muchos 22 años días de este ciclo escolar. Pero estamos hablando de más de 20 años de llevar con este tipo de prácticas que no nos conducen a nada y que no nos benefician a nada. Respetamos la estrategia, pero no la compartimos. Hay que ser muy claros. Respetamos la forma de manifestarse, pero no estamos de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque si pensamos que nosotros, los trabajadores de la educación, los maestros, tenemos en nuestras manos, como tú bien lo dijiste, los niños, las niñas y los jóvenes que van a ser parte de la vida productiva o que van a ser parte de la vida social, económica y política de este país, no podemos secuestrarlos y no podemos permitir que sigan sin educación. Frente a ello, comentarte que no es el asunto de si apoyamos o no la reforma. Nosotros tenemos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 5 congresos nacionales de educación, dentro de los cuales muchas de las propuestas que hicimos los trabajadores en su momento se ven reflejadas dentro de esta reforma educativa. Fuimos los que dijimos hace ya más de 10 o 12 años que requeríamos de un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación autónomo, con personalidad propia, que revisase no solo el trabajo del maestro en el aula, sino que evaluara todo el componente del sistema educativo nacional, y hoy lo vemos como una realidad. Fuimos los que dijimos hace más de 5 o 6 años que requeríamos, para que el niño tuviera una mejor calidad en la educación, la creación y la formación de escuelas de tiempo completo, en donde el niño llegara a la escuela, tomara sus clases, tomara sus alimentos, realizase sus tareas y saliera ya con actividades extracurriculares que le permitiesen el desarrollo armónico de todas sus facultades. Y hoy está en la Constitución, está en las leyes, la creación de escuelas de tiempo completo. Fuimos... A ver, déjame entender algo, Flavio, antes de entrar a los detalles de la reforma educativa, porque me interesa mucho conocer el punto de vista de los miembros del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no de la CENTE. Lo aclaro. No de la CENTE. No de la CENTE. Flavio, a ver, nada más explícame algo. Este movimiento de bases magisteriales, se había dicho entonces que era un movimiento disidente de ustedes, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se había acercado a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son la CENTE. Ellos ¿no? Ya son la CENTE. Son la CENTE. Así de sencillo. Son la CENTE, así bases magisteriales, quienes han protestado en Guadalajara. Es la CENTE. Es la CENTE. Es la CENTE. Así de claro. Así de claro, y aquí en los micrófonos lo digo. Es la CENTE. ¿No tienen nada que ver con ustedes si se deslindan 100% de esas manifestaciones? Completamente nos deslindamos. Los trabajadores de la educación creemos que la mejor manera de apoyar la educación en Jalisco es en las aulas, educando a nuestras niñas y a nuestros niños. Ahora, el tamaño sí importa. Y te lo digo, Flavio, porque no es lo mismo el CENTE que la CENTE. ¿De qué tamaño es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en comparación con la coordinadora?
Porque Estamos hablando del 95% de trabajadores de la educación en el CENTE y aproximadamente un 5% en la CENTE.